Hola, en este video vamos a hablar sobre la notación decimal de los números reales. Empezaremos por un caso muy fácil, muy conocido de todos nosotros, que es la notación decimal de los números enteros positivos. ¿Quién nos recuerda a los dígitos, ¿no? Los números que tienen nombre propio realmente, ¿no? El 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Estos son los únicos números que tienen su propio nombre, con que consta de un solo simbolito. Los demás, los siguientes, ya constan de más símbolos. Por ejemplo, nada menos la base de la numeración decimal, pues ya tiene justo esta grafía, tiene estos símbolos, ¿no? El 1, 0, para representarlo. Y curiosamente, esta misma grafía, 1, 0, siempre representa a la base de cualquier sistema, ¿no? De numeración. Sheldon Cooper lo explica magistralmente en este meme. Y como nos explicaron pacientemente en la primaria, el sistema decimal pues es posicional. Cada dígito en una expresión decimal pues adquiere valor según la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, un número como este, que se obtiene de poner juntos al 5, luego el 3 y luego el 2, pues es en realidad lo que resulta de sumar 2 unidades, más 3 decenas, más 5 centenas. Formalmente, las expresiones decimales significan sumas de múltiplos de potencias de 10. Pero estos múltiplos de las potencias de 10 tienen como coeficientes únicamente válidos los dígitos. Con toda formalidad se puede demostrar que para cualquier número natural n hay una única expresión decimal correspondiente a este n. Parece una obviedad, en la primaria nos convencimos de esto y hasta sabemos realmente cómo podríamos expresar cualquier número natural suficientemente bien dado, bien definido, como una expresión decimal. Sin embargo, una demostración formal se tiene que hacer por inducción, y en nuestro caso procederemos por inducción fuerte sobre n. Entonces supongamos que para cualquier número natural m menor que n, ya sabemos cómo escribir una expresión decimal para este. Lo primero que haremos es buscar qué tan larga debe ser esta expresión decimal para nuestro n. En la tarea le solicitaremos demostrar que la familia de todas las potencias enteras del 10 es no acotada superiormente. Esto quiere decir que a nuestro n se le podrá rebasar por un número de la forma 10 a la algo, donde ese algo es un número natural, pero lo vamos a pedir con la siguiente presentación. Sea k un número natural o 0, de tal manera que nuestro n es rebasado por 10 a la k más 1, pero este k lo queremos como el mínimo con esta propiedad. De este modo, k más 1 es exactamente el número de dígitos que tiene nuestro n. Y por la minimalidad de este k, también tenemos que nuestro n rebasa a 10 a la k. Y habiendo ubicado este k, podemos también ubicar quién es el último dígito de nuestro n. Justo es el dígito d, que cumple que nuestro n es mayor o igual que d por 10 a la k, pero menor que d más 1 por 10 a la k. Bien, pues este d es entonces el késimo dígito de nuestro n, y si nosotros restamos d por 10 a la k de n, obtenemos un número menor. Pero este número no solamente es menor que n, de hecho, este número es menor que 10 a la k, lo cual se obtiene restando d por 10 a la k a esta desigualdad. Apliquemos ahora la hipótesis de inducción fuerte a este numerito, a n menos 10 a la k. Este numerito es uno de estos m's menores que n, y por lo tanto
estamos suponiendo que para él ya sabemos conocida una expresión decimal. Sean entonces de 0, de 1, de 2 hasta de, digamos, R, los dígitos que aparecen en la expansión de n menos d por 10 a la k. Así tendremos que claramente nuestro n es igual a la suma desde 0 hasta r de los dj por 10 a la j más este de k por 10 a la k. Además es muy claro que la r, que es la longitud de la expresión decimal de n menos d por 10 a la k, pues es alguien menor que k, lo cual significa que la potencia 10 a la k no aparece en esta suma. Entonces, pues lo único que nos restaría es ver cómo podríamos complementar los dígitos desde el r más 1 ésimo. Ya tenemos desde 0 hasta r, pero nos faltaría del r más 1, r más 2, r más 3, los que sean necesarios hasta llegar antes de k, es decir, hasta llegar a k menos 1. Pero bueno, pues esos dígitos simplemente podrían ser el 0. Es decir, que para cada j entre r más 1 y k menos 1 sea de j el dígito 0. Así tenemos claramente que nuestro n es igual a la suma desde 0 hasta k de los de j por 10 a la j. Para demostrar la unicidad seguiremos procediendo por inducción fuerte. Veremos que si dos expresiones decimales son iguales, entonces lo son dígito a dígito. Empecemos por demostrar que si dos expresiones decimales son iguales, entonces tienen la misma longitud. Para esto utilizaremos la siguiente propiedad que se dejará como ejercicio. Cualquier expresión decimal de cierta longitud k es menor que 10 a la k más 1. Supongamos entonces que en esta ecuación los dígitos mayores en cada una de las expresiones, por ejemplo de k y L, son distintos de 0. Si fueran 0, pues podríamos recortar estas sumas, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya están escritos de manera óptima. Y entonces veamos que k y L tienen que ser iguales. Si no lo fueran, entonces tendríamos que alguno de ellos es mayor. Sin perder generalidad, podremos suponer que k es menor que L, por ejemplo. Y entonces lo que nosotros tendríamos es que la suma de la derecha, la suma de los de j por 10 a la j, desde j igual a 0 hasta k, resultaría ser menor que simplemente 10 a la k más 1. Y 10 a la k más 1 pues es menor o igual que 10 a la l, porque k es menor que l. Y 10 a la l sería menor o igual que la suma de todos los i por 10 a la i desde i igual a 0 hasta l, debido a que el coeficiente l sería mayor que 0. Claro, esta desigualdad contradice el hecho de que supusimos que se daba la igualdad. Dicción viene de suponer que las longitudes son distintas, y entonces esto establece que k y l son iguales. Ahora probemos que estos últimos dígitos, que son dk y ek, también son iguales. Supongamos que no. Sin perder generalidad, podríamos suponer que dk es menor que ek. Pero bueno, entonces tenemos que la suma desde j igual a 0 hasta k de dj por 10 a la j, que se puede descomponer como la suma desde j igual a 0 hasta k menos 1 de dj por 10 a la j más el último término, que sería de k por 10 a la k, es menor que 10 a la k más el dígito de k multiplicado por 10 a la k. Se puede escribir como dk más 1 multiplicado por 10 a la k. Pero dk más 1 es menor o igual que ek, porque ek es mayor que 10. Perdón, porque ek es mayor que dk. Y esto es menor o igual que la suma desde 0 hasta k de los i por 10 a la i.
lo cual nuevamente es una contradicción a la suposición que hicimos de que estas expresiones eran iguales. Con todo esto queda establecido que los últimos dígitos, entonces dk y ek, son iguales y el resto pues se lo dejamos a la hipótesis de inducción fuerte, ¿no? Porque si cancelamos de nuestras sumas originales a los últimos términos, pues lo que tenemos es que la suma desde j igual a 0 hasta k menos 1 de los de k por 10 a la k resulta ser igual a la suma igual desde j igual a 0 hasta k menos 1 de los ek por 10 a la k. Pero como estos son menores que nuestra suma original, que nuestro número natural n con el que empezamos, vale la hipótesis de inducción fuerte para estas dos sumas y se cumple entonces que los coeficientes que aparecen en estas dos son iguales. Es decir, que los dj y los ej son iguales para todo j menor que k más 1, menor o igual que k menos 1. Y como de k y ek ya los dimos por iguales, entonces tenemos que los dígitos que aparecen en una expresión son exactamente los mismos que aparecen en la otra. Ahora explicaremos la notación decimal para los números reales positivos. Gracias a la propiedad arquimediana disponemos de la función parte entera de un número x, que consiste en que la parte entera de un tal número x es un número entero, digamos z, si nuestro x se encuentra entre z y z más 1. ¿De acuerdo? En particular, si nuestro x es positivo, z es un real positivo. Si nuestro x es positivo, entonces z es un entero mayor o igual que 0. De la misma manera, siempre podremos encajonar a nuestro x pero no al x exactamente, sino a x por 10 a la k entre dos enteros, digamos el entero mk y el siguiente entero, mk más 1. Con lo cual nosotros habremos encajonado x entre mk sobre 10 a la k y mk más 1 entre 10 a la k. Y noten ustedes, entre mk sobre 10 a la k y mk más 1 sobre 10 a la k, la distancia no es más que 1 entre 10 a la k. Y si hacemos este razonamiento, pero ahora con el sucesor de k, con k más 1, pues nosotros tendríamos algún otro número entero m subíndice k más 1 entre 10 a la k más 1, encajonando a x. Pero la distancia entre estas dos cosas que ahora encajonan a x es 1 entre 10 a la k más 1. Es una décima de la distancia entre estos otros dos. Por lo cual nosotros podemos estar seguros de que se cumple la siguiente desigualdad. Así que multiplicando por 10 a la k más 1 en todos estos términos, obtenemos en cuyos extremos, la distancia es 10. Es decir, mk más 1 es un número entero que está entre este número entero, que por cierto es su expresión decimal termina en 0 por ser un múltiplo de 10, y este otro. Es decir, que la expresión decimal de mk más 1 difiere de la expresión decimal de mk solo porque este termina en 0. El 10mk es algo que termina en 0, mientras que el mk más 1 es algo que podría terminar en un dígito diferente de 0. Entonces, si esta es la expresión decimal de mk, tenemos que nuestro x está siendo aproximado por mk entre 10 a la k, al cual lo podremos escribir de esta manera, ¿no? Como la suma desde i igual a 0 hasta r de los dígitos de i que aparecen en mk, pero multiplicados por 10 a la i menos k. ¿Sale? Que, lo típico sería que algunos de estos fueran exponentes negativos. En la notación decimal, en la que solo colocamos los dígitos juntos unos a otros, omitiendo la suma, solemos poner un punto decimal justamente
en el dígito que hiciera que en esta expresión el exponente fuera 0, es decir, en el momento en el que i fuera igual a k. Pondríamos un punto decimal, pero bueno, eso todavía podría no ser ni siquiera verificable porque pues depende un poco de quién es esta r, ¿no? Esta r podría ser mayor, podría ser menor que k. Si r fuera mayor, nosotros tendríamos una parte entera positiva, pero si nosotros tuviéramos una r igual a k, lo que nosotros tendríamos es la parte entera de nuestro x es 0 y nuestra expresión decimal sería 0 punto y cosas. Pero si nuestra r fuera de hecho menor que k, entonces nosotros deberíamos, para completar la expresión decimal, agregar ceros. Es decir, si nuestra r es menor que k, nosotros tendríamos que agregar dígitos, digamos, de i igual a 0 para toda i entre r más 1 y k, incluyendo acá. Claramente entonces estas expresiones decimales se están aproximando por defecto a nuestra x, y bueno, pues simplemente nosotros podemos observar que x es el supremo de todas estas aproximaciones. Ahora bien, las expresiones decimales de los mk se van continuando, es decir, la expresión decimal de mk es un segmento inicial de la expresión decimal de mk más 1, la cual también es una expresión, un segmento inicial de la expresión decimal de mk más 2 y así sucesivamente. Podría ser el caso que en algún momento nuestro x fuera igual a uno de estos de estas expresiones, digamos, mk entre 10 a la k, y en ese momento nosotros ya no podríamos encontrar nuevos elementos que agregarle a los mk's, digamos, irían creciendo por 0, 0, 0, 0. En este caso nosotros podríamos detener la expresión decimal y quedarnos con ella, ¿no? Con la expresión decimal de mk, ubicándole el puntito decimal en donde tiene que ir, y se acabó. Pero no es lo típico. Es más frecuente todavía que nosotros estemos encontrando que nuestro x sea mayor que mk sobre 10 a la k para todo k, que sea estrictamente mayor. Y en ese caso la expansión decimal de nuestro x se vuelve infinita. Un ejemplo de este fenómeno pasa con el número real 1/3, 1 sobre 3. ¿Vale? Si nosotros lo aproximamos por decenas, nos queda que 1/3 está entre 3 décimos y 4 décimos. Está estrictamente en medio. También ocurre que 1/3 está entre 33 centésimos y 34 centésimos. Y también ocurre que está entre 333 milésimos y 334 milésimos. Bueno, y así sucesivamente, así va a seguir ocurriendo, ¿no? La sucesión de estas expansiones decimales nunca va a llegar a ser igual a 1/3, de modo que la sucesión de los mk's, que son 3, 33, 333, 3333 y así sucesivamente, pues nunca va a dar exactamente el valor 1/3. Y por eso es que la expresión decimal de 1/3 se considera infinita. En el caso de la expansión decimal de 1/3 la consideramos infinita, pero periódica. El 3 se va a repetir una y otra vez. En general, las expresiones decimales de los números racionales son así, o finitas o periódicas. Esto se puede demostrar mediante argumento que tiene que ver con el algoritmo de la división de enteros. Creo que por lo pronto se sale de nuestro alcance hacer el argumento, pero podemos revisarlo con algunos ejemplos, lo cual haremos en clase.